Cuando los sabios de Oriente recibieron una revelación extraordinaria, obviamente, y sobrenatural, sobre el nacimiento de un gran personaje, ellos fueron hasta Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes entró en pánico y trató de sacar información a los sabios de Oriente para llevar adelante su plan macabro de eliminar lo que él pensaba sería un potencial rival a la monarquía. Lo que no sabía Herodes era que ese rey tenía un reino diferente, porque tampoco Pilato lo entendía bien cuando le dijo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Jesucristo es el rey. Jesucristo es rey, pero su reino no es de este mundo. El reino de Jesucristo, el reino de Dios, es diferente. Y la Biblia nos explica qué clase de reino ha venido Jesús a establecer. Así que yo les invito, mis hermanos, para que ustedes y yo miremos la palabra de Dios y vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los romanos y veamos las palabras del capítulo 14 de la carta a los romanos, y a la altura del verso 17 miremos cuál es el carácter del reino que Jesús ha venido a traer. ¿Qué clase de reino es el reino de Jesús? ¿Cuál es la clase de reino que Jesús ha venido a traer? Capítulo 14, versículo 17 de la carta a los romanos nos explica claramente cuál es el carácter de ese reino. ¿Qué clase de reino Jesús ha venido a traer? A la luz de este pasaje, mis hermanos, capítulo 14, versículo 17, tenemos que decir que el reino que Jesús ha venido a traer es el reino de la justicia de Dios en los corazones. Recuerde que los profetas del Antiguo Testamento anticiparon, profetizaron la venida de este rey y de este reino. En el capítulo 9 del profeta Isaías, vea conmigo este pasaje. La palabra de Dios habla acerca de ese imperio y dice en el versículo 7: sobre su trono y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Jeremías, en el capítulo 23 de su libro, tiene una notable profecía acerca del advenimiento de ese reino de justicia. Jeremías capítulo 23, dice la Biblia, léalo conmigo por favor, en el verso 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, atención a esto, hermanos, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, atención, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ese rey, dice la Escritura, será llamado Jehová, justicia nuestra. Cuando Pablo dice en este capítulo 14, verso 17, que ese reino es justicia, está señalando que aquí se encuentra el cumplimiento de esta profecía.
El reino que Jesucristo ha venido a traer es el reino de la justicia de Dios en el corazón humano. El mensaje del Evangelio es ese. Dios nos ofrece su justicia a los pecadores de manera gratuita por su gracia y misericordia. La Biblia dice, y léalo conmigo, y de hecho, mis hermanos, este es el mensaje central de la carta a los romanos y de la carta a los gálatas. Capítulo 1, versículo 17 de Romanos, dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios, atención, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el capítulo 3, en el verso 21 en adelante, por favor lean estos versículos conmigo, porque aquí está el corazón del mensaje de esta carta y está el corazón del sentido en el cual la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia, que el reino de Dios es la justicia de Dios atribuida a nosotros. Capítulo 3 de Romanos, dice la Biblia. Porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está usando la Biblia una serie de términos derivados o relacionados unos con otros. Justicia, justificación. Lo que quiere decir la Biblia es que en Jesucristo Dios nos atribuye a nosotros, recuérdelo, nos atribuye a nosotros su justicia. Si usted ve conmigo el capítulo 3, versículo 10, en ese versículo dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Está hablando de usted y de mí. Está hablando de nosotros, los seres humanos. No somos justos, somos pecadores. Pero cuando la Biblia habla de la justificación que Dios nos da, está diciendo que Dios nos ofrece la justicia de Él, nos la atribuye, la justicia de Jesucristo nos la atribuye a nosotros por su gracia. Ese es el sentido de la palabra justificación. Es en ese sentido que el reino de Dios es justicia, porque Dios nos ofrece su justicia a través de Cristo, porque Dios nos atribuye la justicia de Jesucristo a nosotros, por cuanto Él ha colocado nuestros pecados sobre los hombros de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, resulta claro que el reino de Dios es el reino de la justicia de Dios atribuida a nosotros. El reino de Dios es el reino a través del cual Dios nos justifica. Dice la Biblia que somos justificados, verso 24, gratuitamente por la gracia de Dios mediante la sangre de Jesucristo. Ahora, quiero aclarar algo, porque nosotros usamos a menudo el término justificación en un sentido diferente. Coloquialmente, popularmente, uno usa el término justificación como sinónimo de autoabsorción, o sea, cuando uno se absuelve a sí mismo de sus faltas, ¿no? Una persona, y de hecho el pecador es así, ¿no? El pecador vive justificándose él, ¿verdad?
El pecador vive justificando sus pecados, o sea, él vive absolviéndose, autoabsolviéndose de sus pecados, perdonándose a sí mismo de sus pecados, no reconociendo sus propios pecados, autojustificándose. Bueno, no es en ese sentido en que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en otro sentido, lo dice en el sentido de que Cristo, escucha bien, Cristo cargó con tus pecados, con mis pecados. Cristo llevó sobre sí nuestras iniquidades y en el Evangelio ahora Dios nos ofrece la justicia de Cristo, el perdón de Cristo. Ahora Dios nos trata, y esto es lo que significa, Dios nos trata como si no hubiéramos pecado. En la justificación Dios nos trata a nosotros como si nosotros no fuéramos responsables de nuestros pecados, como si no hubiéramos pecado, porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestras iniquidades. Por eso el reino de Dios es justicia, la justicia de Dios atribuida a nosotros por medio de la gracia de la sangre del sacrificio de Jesucristo. Ese es el reino que Jesús vino a traer. El reino de Dios es justicia. El reino que Cristo vino a traer es el reino de la justicia de Dios en el corazón. Pero para que usted pueda disfrutar de esa justicia de Dios, usted necesita reconocer sus propios pecados. Para que usted pueda disfrutar, escúchame bien, para que pueda disfrutar de esa justicia de Dios, de ese perdón de Dios, de esa gracia de Dios, usted necesita reconocer sus pecados, pedir perdón de sus pecados y confiar en que la sangre de Jesucristo lo puede perdonar y limpiar de sus propias iniquidades. Es así como usted entonces puede disfrutar y participar de esta justicia de Dios que se nos ofrece en Cristo Jesús. Pero además, este pasaje de Pablo, Romanos 14, 17, nos recuerda que el reino que Jesús vino a traer no solamente, escucha bien, no solamente es un reino de justicia, la justicia de Dios en el corazón, sino que también es un reino de paz. Note lo que dice el pasaje, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, dice la Biblia, paz y gozo. El reino de Dios, dice la Biblia, es el reino de la paz de Dios en nuestro corazón. El reino de Dios es el reino de la paz del Señor en nuestras vidas. Cuando Jesús nace en Belén, los ángeles cantaron el primer himno de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que nos estaba recordando el cántico de los ángeles es que el reino que ese niño de Belén que habría de crecer y de llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, ese reino que ese niño y que ese Hijo de Dios, Hijo del hombre, habría de establecer, es el reino de la paz con Dios y la paz de Dios en los corazones humanos. Porque claro, alguno dirá, bueno, ¿cómo es eso de paz en la tierra? Cuando lo que hay en la tierra es conflictos, lo que hay en la tierra son contiendas, lo que hay en la tierra son guerras, lo que hay en la tierra son enemistades, polémicas, dificultades. Y de hecho, en la tierra donde Jesús nació, hay convulsiones, hay conflictos, hay problemas. Porque lo que la Biblia está diciendo aquí no es exactamente que a través del nacimiento del Mesías se establecería la paz en este orden de cosas. Eso vendrá. Pero en el actual orden humano, la paz universal no es una característica en este orden de cosas. De hecho,
Jesús ha dicho, y lo dijo en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, Jesús ha dicho que a medida que la humanidad se vaya acercando al final de la historia, al final de los tiempos, habrán conflictos, sediciones, revoluciones, guerras, y eso se ha ido cumpliendo al pie de la letra, puesto que en los últimos 200 años, escucha bien, en los últimos 200 años han muerto más personas en guerras que en todo el resto de la historia humana. O sea, si usted suma todas las guerras desde el año 1700 hacia atrás, si usted suma todos los muertos de esas guerras y suma todos los muertos de los años 1800 hacia adelante, ese pedacito de la historia de la humanidad, de esos 2 siglos, han generado más muertes que toda la historia de la humanidad. Es más, se dice que solamente en la Segunda Guerra Mundial murieron más personas que en todas las guerras sumadas de la historia de la humanidad. Eso significa que en efecto la palabra de Dios se está cumpliendo, ¿no? Guerras y rumores de guerras que se van intensificando en intensidad a medida que el mundo se acerca al final de la historia. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús traería paz, cuando la Biblia dice que el reino que Jesús ha venido a traer es un reino de paz, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que quiere decir la Biblia es que cuando Jesús viene a nuestra vida, se establece la paz con Dios en el corazón de los hombres. En la medida en que nuestros pecados son perdonados, en la medida en que Dios nos justifica a nosotros de nuestros pecados, en la medida en que Dios perdona nuestras iniquidades, en esa medida se establece la paz de Dios, la paz con Dios en nuestros corazones. Establecemos una nueva relación con el Señor. Se establece la paz con el Señor, esa paz que había sido destruida por nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Lea conmigo Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Preste atención a este versículo. Dice la Escritura: justificados pues por la fe, ya hemos hablado de la justificación, la justicia de Dios, ¿no? Justificados pues por la fe, atención, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice la Biblia en ese lugar es que al momento en que nosotros, escúchame, al momento en que nosotros somos absueltos de nuestros pecados, al momento en que Dios nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo y coloca nuestros pecados en los hombros de Cristo, al momento en que somos absueltos por la gracia, misericordia de Dios, en ese momento se establece la paz con Dios. La paz con Dios. Se hace la paz. En ese momento nosotros estamos firmando un tratado de paz con el Señor. Porque tal vez usted no se daba cuenta o no se da cuenta, pero la verdad es que la Biblia enseña que el ser humano en su condición de pecador es enemigo de Dios. Es decir, hay una hostilidad entre el hombre, el ser humano, y Dios. No por causa de Dios, sino por causa del ser humano. Nosotros, los seres humanos, somos hostiles a Dios. Somos enemigos de Dios. Usted dirá, no, pero eso no es así. Yo no soy enemigo de Dios, ¿no? Si yo siempre he creído, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, comillas. Todo el mundo cree en Dios, pero hace lo que le da la gana. Todo el mundo cree en Dios,
pero pasa por alto la palabra de Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero le da la espalda a las verdades de Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero sigue su propio camino sin hacerle caso al mensaje del Evangelio. Enemigos de Dios. Con una sonrisa, por supuesto, ¿no? Judas le dio un beso a Jesús. Enemigo de Dios. Judas le dio un abrazo y un beso a Jesús. Entonces somos enemigos de Dios, sonreídos y contentos y felices y con, ay no, si yo, pero no. Dice la Biblia que en términos de su condición pecaminosa, usted y yo somos enemigos de Dios. Ahora, no me lo he inventado yo, sino que lo dice la Biblia. Romanos capítulo 5, míralo por favor conmigo. Verso 10. Atención. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, siendo enemigos de Dios. Ahora, al ser enemigos de Dios había hostilidad, había separación, había lejanía. Usted vivía una vida lejana de Dios, tal vez en nombre de la religión, porque hay mucha gente que es religiosa, pero no tiene un ápice de conocimiento real de Dios. Hay millones de personas que son religiosos en el mundo, pero no conocen a Dios, porque conocer a Dios no es saber que Dios existe. Conocer a Dios no es prenderle una vela a una imagen. Conocer a Dios no es realizar una serie de sacrificios. Conocer a Dios es tener una relación personal con Él a través de Jesucristo el Señor. No conocen a Dios. Son enemigos de Dios. Pero cuando somos justificados, perdonados por la sangre de Jesucristo, entonces se hace la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Somos también, otra palabra que usa la Biblia para hablar de esto es reconciliados. Somos reconciliados. Cuando alguien está enemistado con alguien y se restablece la relación, se reconciliaron. Eso es lo que la Biblia dice que pasa con el pecador. Cuando recibe a Cristo, cuando se arrepiente de sus pecados, se reconcilia con Dios. O sea, se hace la paz con Dios. Ese es el reino que Jesús vino a traer. El reino que Jesús vino a darnos. El reino que Jesús vino a ofrecer. La justicia de Dios en el corazón humano. Usted puede ser perdonado, absuelto de sus pecados, no en virtud de su propia imaginación, sino en virtud de la gracia de Dios. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Salvador personal, usted puede ser justificado de sus pecados. Usted puede tener paz con Dios. La paz con Dios se hace cuando usted es perdonado, cuando se arrepiente de sus pecados. La paz se hace con Dios, se reconcilia con Dios. Y entonces también, hermanos, no solamente se establece la paz con Dios, sino que la paz de Dios viene a morar en nuestro corazón. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, cuando nosotros tenemos una relación, escúchame, una relación viva, vital, real con Dios, cuando hemos sido reconciliados con Dios, cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, entonces no solamente se establece la paz con Dios, sino que se establece la paz de Dios en el corazón nuestro. Hay un sentido de certidumbre, de seguridad, de tranquilidad, que lo produce solamente la seguridad que Cristo nos da en nuestro corazón. Muchas veces en medio de dificultades, porque muchas veces hay pruebas y hay dolores y hay problemas, pero sabemos que estamos seguros en Cristo Jesús.
sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados han sido borrados y que nuestra vida está segura en las manos del Señor y que nuestro nombre está en los libros de Dios, en el libro de la vida, y que ahora tenemos una relación nueva con el Señor y que en medio de nuestras ansiedades podemos clamar al Señor, pidiendo al Señor que su gracia y su paz estén en nuestros corazones. Echando, dice la Biblia, echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, y muchas veces lo estamos. Pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces lo que va a pasar es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y el Señor lo hace. El Señor calma nuestras ansiedades, el Señor tranquiliza nuestras preocupaciones, el Señor actúa en nuestros corazones y actúa en la situación que nos está afligiendo. Porque la paz con Dios se ha establecido y la paz de Dios está en el corazón de aquellos que han creído en Jesucristo. Ese es el reino que Dios ha venido a ofrecer. Es el reino que Dios te ha venido a dar. Es el reino que Dios te ha venido a ofrecer. Esa es la oferta del Evangelio. Esa es la oferta del Evangelio. El reino de Dios, un reino de justicia, un reino de paz. Por último, mis hermanos, este pasaje de Romanos capítulo 14, verso 17 dice que el reino que Jesús vino a traer es no solamente un reino de justicia, no solamente un reino de paz, sino también, dice la Biblia en este lugar, un reino de gozo en el Espíritu Santo. Recuérdese que cuando Jesús nace en Belén, el ángel le dice a los pastores sorprendidos en la noche, atemorizados por ese impresionante despliegue de gloria. Imagínense ustedes, una noche en aquella época cuando no habían electricidad, luz eléctrica, la oscuridad tan densa de la noche, donde no había luz eléctrica. Recuerdo cuando estábamos caminando hace ya muchos años en Jordania, uno de los viajes que hicimos a Israel. Nos tocó viajar de noche en un autobús, un largo trecho. Habíamos descendido del monte Nebo, el monte donde estuvo Moisés, mirando la tierra prometida. Y ya estábamos de regreso íbamos hacia el hotel donde íbamos a quedarnos. Y nos tomó la noche en el desierto, en una carretera desértica. Óigame, y como decía mi mamá, eso estaba más oscuro que la boca de un lobo. Mi mamá nunca ha visto un lobo, por cierto, Pero bueno, más oscuro que la boca de un lobo. O sea, eso estaba oscuro. La única iluminación que había en ese trayecto eran las luces del autobús. Entonces yo me traslado a esa escena de los pastores en la noche del nacimiento de Jesús, con la densidad de esa oscuridad, con solamente las estrellas brillando en el cielo. De repente se ilumina todo y estos hombres se asustan y el ángel les dice: no teman, porque les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, el reino de Dios es un reino de gozo. Es un reino de gozo, dice aquí el pasaje de la Biblia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino que Jesús ha venido a traer es un reino de gozo. Y a mí me gusta traducir esta palabra por la palabra felicidad. Algunas versiones traducen este término como alegría. Realmente se puede hacer como sinónimo de alegría, pero muchas veces para nosotros la alegría es algo más superficial que el gozo.
y es algo más momentáneo que el gozo, porque podemos tener momentos de alegría, pero el gozo es algo diferente. El gozo es un sentido interior de felicidad, y la felicidad, aunque es difícil de definir, la felicidad es un sentido de satisfacción en el corazón. La persona feliz tiene un sentido de satisfacción interior, un sentido de plenitud interior. Y la Biblia dice en este lugar que eso es lo que Jesucristo nos da. Jesucristo nos da gozo. El reino que Dios ha venido a traer es el reino de la felicidad de Dios en el corazón. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, nosotros conocemos, escúchame bien, la verdadera felicidad. El apóstol Pedro, escribiendo su carta a las iglesias, en el capítulo 1, en el versículo número 8, dice la palabra de Dios, escucha lo que dice la Biblia, hablando de Jesucristo. Dice la Biblia: a quien amáis sin haberle visto, hablando de Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, atención, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La palabra inefable significa algo que no se puede expresar con palabras. Es decir, el gozo, escucha, el gozo, la felicidad que Cristo da es de tal envergadura que nosotros, la verdad es que no la podemos expresar con palabras, pero es real. El corazón humano es realmente feliz cuando encuentra a Cristo, cuando encuentra el perdón de sus pecados, cuando se reconcilia con Dios, cuando la paz de Dios y la paz con Dios está en el corazón, el ser humano encuentra la verdadera felicidad. Porque la verdad es esta: todo el mundo quiere ser feliz. El ser humano busca la felicidad, pero esa felicidad elude a los hombres. Esa felicidad evade a los hombres, porque los hombres buscan la felicidad en cuántas cosas, en dinero, en posesiones, en adquisiciones, en placeres vanos y superficiales, que cuando están satisfechos con eso, quieren algo más, algo distinto. Siempre, yo tenía un profesor en la universidad, y en los años en que estuve estudiando en la universidad, los primeros estudios que hice en la universidad fueron estudios de educación en el área de filosofía y letras. Y tenía un profesor que había sido formado en Europa en esas corrientes existencialistas que consideran que la vida no tiene sentido ni propósito. Y él decía que el ser, escucha, el ser del hombre es la angustia. Eso es una doctrina de la filosofía existencialista. El ser del ser humano es la angustia, que la naturaleza, para decirlo en otras palabras, la naturaleza del ser humano es estar siempre angustiado. Y él decía, cuando una persona logra una meta, ya se siente insatisfecho, quiere otra, porque no está satisfecho. Y es verdad en ese sentido, ¿no? Porque en términos de la naturaleza pecaminosa, el ser humano es así. Tiene algo, pero después que lo tiene quiere otra cosa y algo más, porque no está satisfecho. ¿Por qué? Porque la satisfacción del corazón no se encuentra en las bagatelas humanas, por aparentemente grandes y valiosas que sean. La satisfacción del ser humano se encuentra en la persona y en la obra de Jesucristo, el Señor. Allí está la verdadera felicidad. Y ese es el reino que el Señor ha venido a ofrecer. El reino de la verdadera felicidad. Cuando usted está en Cristo, usted experimenta no solamente el sentido de la vida, sino experimenta el gozo de la vida. Realmente, la gente tiene una idea equivocada, ¿no? Claro, a veces somos nosotros mismos los culpables. La gente piensa, bueno, esta gente qué aburridos, que no beben, que no saltan y brincan y hacen cuantas cosas, ¿no?
bueno, es que la felicidad no está en beber, ni en fumar, ni en la droga, ni en nada. No es ahí que está la felicidad. Todo eso se acaba y te deja insatisfecho. Después que lo haces, te deja insatisfecho. Lo que satisface el corazón, ¿sabes lo que es? Jesucristo dentro del alma. Eso es lo que satisface nuestro corazón. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en esa historia tan interesante del tesorero de la reina de Candace, capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, después que Felipe le habló del Evangelio al eunuco, la Biblia dice que él no lo vio más, pero me llama la atención lo que dice la Biblia, siguió su camino gozoso. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Cuando en el camino de nuestra vida conocemos a Cristo, de ahí en adelante seguimos nuestro camino, gozosos, felices, porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, la fuente de la verdadera felicidad. Ese es el reino que Jesús vino a ofrecer. Es el reino que Jesús vino a establecer, el reino de la justicia, de la paz y del gozo de Dios en el corazón. Si este día todavía tú no tienes esta experiencia, si hoy todavía no has conocido a Jesús, si todavía hoy no tienes esta salvación en este día, te invitamos para que le recibas a Jesús y le digas a Jesús: Señor, perdóname de mis pecados. Yo te pido que tú me salves. Yo te ruego que tú vengas a mi corazón y que tú seas mi Señor y mi Salvador.